Hola, ¿cómo están? Les habla Jeffrey de Costa Rica y pues queremos compartir un poquitito acerca de la palabra de Dios, pero enfocado en Levítico 25, los versículos número 6. Recordemos que la página es una página de ayuda social a los niños y a las personas discapacitadas. Entonces, queremos compartir al respecto de la justicia social y pues de cómo Dios en su soberanía pues se acuerda de la viuda, del huérfano y a las personas más marginadas en la sociedad. Entonces Levítico habla acerca de eso y pues viendo el contexto en que estamos del COVID, pues el Dios me ha traído a la memoria este pasaje de Levítico 25 y pues lo vemos como la tierra se ha restaurado, como la atmósfera ha recuperado pues algunos porcentajes de su utilidad, como las ciudades pues el smog ha bajado y pues yo creo que dentro de las situaciones adversas que estamos pasando pues Dios tiene un plan soberano de que nos volvamos a Él en el arrepentimiento y fe, que los que lo conocemos a Él pues adentremos más de buscarlo y reforcemos la relación personal que tenemos con Él. Y, entonces es necesario pues visualizar eso y comprender eso a la luz del Evangelio. Primero, antes de analizar el versículo 6 del capítulo 25 de Levítico, quiero pues entrar en contexto. Debemos entender primeramente que el libro de Levítico, el tema principal es la santidad de Dios. En eso pues se construyó la estructura para hacer las ofrendas y las oblaciones y los sacrificios que iba a traer el pueblo de Israel a través de los sacerdotes en el tabernáculo, en específicamente en Levítico. Entonces, si vemos todo el cuadro de Levítico, pues es un libro muy estructurado, muy ceremonial, pero es necesario para que podamos entender nosotros que somos pecadores y que Dios es santo y que pues nosotros debemos rendirle solemnidad y pues eh, la oración que se merece, de una manera que glorifique su carácter, que es santo, ¿verdad? Entonces, me encanta esta frase que encontré investigando y estudiando el pasaje. Dice, eso terminó con la edificación del tabernáculo en el desierto y Levítico empieza con la construcción a los sacerdotes y levitas sobre cómo llevar a cabo los sacrificios asociados a la estructura del tabernáculo. Ahora vamos a analizar el principio que quiero comentarles hoy, que es el principio de la misericordia de Dios y nuestro cuidado a los pobres. En En Levítico 25, el versículo 6 dice, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y el versículo 7 dice, a tu animal y a la bestia que hubiera en la tierra. Será, será todo el fruto de ella para comer. Entonces aquí debemos de ver algunos principios. Primeramente, unos principios de aplicaciones del pasaje que nos muestra es que Dios promete que va a proveerle al pueblo de Israel. Entonces podemos ver la mano poderosa de Dios en su soberanía, ¿verdad? Y el concepto de la provisión de Dios y la que hay la justicia social dentro del mismo pasaje. Si lo vemos con detalle, dice, más el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu tierra, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Debemos entender primeramente que Dios es tres veces santo y eso es un Dios de justicia, le gusta la justicia social. Y esta ley se daba para que los pobres o los marginados de la nación de Israel pudieran también tener acceso a las tierras de las otras personas. Entonces es un tipo de economía teocrática, si lo vemos de una perspectiva pues divina. El Dios soberano y de toda gracia no necesita del ser humano para proveer, ¿verdad? Alimentar y sostener a toda la creación. Y esto es una gran lección que podemos ver dentro del pasaje. Dios simplemente nos está enseñando, nos está discipulando bajo el término del hebreo reposar, que significa Shabbat, año de descanso, que nosotros muchas veces debemos de dejar debemos
dejar de cesar y desistir de ciertas actividades, porque no todo en la vida se trata de hacer dinero, tener cosas materiales, sino también debemos tener nuestra atención destinada a Dios, porque nosotros con facilidad tendemos a irnos hacia los ídolos, ¿verdad? El Dios que quería en ese año que todas nuestras fuerzas o todas las fuerzas del pueblo israel en el contexto estuvieran dedicadas al Señor y que pudieran entender que Dios es el que proveía, ¿verdad? Y si lo vemos desde una aplicación práctica, es una manera en que Dios modela su justicia dentro del pueblo judío, mostrando cuidado y mostrando provisión al pobre y al extranjero también. El Salmo 24:1 dice, y lo voy a buscar para ustedes, dice: que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Debemos entender, y el pasaje nos muestra que las tierras que estaban en el pueblo de Israel eran propiedad exclusiva de Dios. Y muchas veces nosotros creemos que las cosas que tenemos aquí en la tierra son propiedad exclusiva de nosotros, y no lo es así. Entonces, ¿qué podemos aprender acerca de este pasaje? Si lo llevamos a una aplicación práctica en el siglo XXI, tal vez nosotros no tengamos muchas parcelas o no tengamos quintas o no tengamos muchas propiedades, pero sí tenemos recursos económicos y podemos compartir con las personas más necesitadas en nuestro contexto inmediato, como el vecino, ¿verdad? Las personas que conocemos, y podemos darle una ayuda económica, o en este momento, en tiempos de crisis, podemos pagarle facturas a algún familiar, a alguna persona que sabemos que está de escasos recursos, llevarles un diario, y eso nos está haciendo cumplir esa equidad y justicia de Dios que Dios quería enseñarles al pueblo de Israel en su contexto. Entonces, recordemos lo siguiente: dentro del contexto y la raíz hebrea del término reposar significa Shabbat, y que traducido es cesar o desistir, y que nosotros muchas veces debemos desistir de nuestras actividades y buscar el rostro de Dios y dejar que Dios sea que supla nuestras necesidades. Que estén bien y Dios les bendiga. Saludos.